Damos la bienvenida al maestro Marco Antonio López Valdés. Él es abogado postulante, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, maestro en Ciencias Penales y candidato a doctor en Humanidades por la misma universidad. Bienvenido. El tema de nuestra conferencia es Tratamiento del fenómeno de la delincuencia organizada en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Quiero agradecer desde luego la invitación a participar con ustedes con el tema del tratamiento de la delincuencia organizada, del fenómeno de la delincuencia organizada en el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a hacer una disertación respecto de el tema que nos motiva, iniciando con algunas consideraciones filosóficas respecto a la creación del Estado-Nación, para contextualizar el tema. Posteriormente definiremos lo que propiamente es el derecho penal, para entrar a lo que al proceso penal como forma de enjuiciamiento criminal se refiere, para hacer precisamente el planteamiento en lo que a la jurisdicción se refiere, y posteriormente, para finalizar, hablaremos y definiremos el tema de la delincuencia organizada y el tratamiento que tiene el nuevo sistema de justicia penal. Bien, ¿cómo surge el Estado-Nación? Bueno, nosotros somos producto de una idea, ¿sí? El pensamiento, la forma de pensar es la que nos define y la que nos motiva en un momento histórico determinado. En ese sentido, considero que mucho se ha dicho desde el origen del hombre, desde la antigüedad hasta 1859, con la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, que la idea de la evolución como origen del hombre comenzó a ser aceptada. No pretendemos de ninguna manera problematizar en este momento cuál es el origen del hombre. Una y otras versiones, religión, mito, ciencia y conciencia, son en nuestra concepción formas complementarias de comprender el mundo que nos rodea. Lo que sí podemos establecer de común acuerdo, y sin lugar a dudas, es que estamos aquí y ahora, como hombres, como seres humanos, con capacidad de pensar y razonar. Y es precisamente esta capacidad de pensar y razonar la que nos confirma y nos define en un momento determinado de nuestra existencia, como seres humanos en lo particular y como humanidad en lo general. Como hombres, como seres humanos, desde el principio hasta nuestros días, por naturaleza, queremos saber. Es así que surge la filosofía, porque la filosofía es pensar para descubrir. Sin embargo, como lo veremos en el transcurso de esta exposición, ninguna respuesta es definitiva, ninguna respuesta es cerrada, ninguna respuesta es acabada. Cuatro son las etapas en que podemos dividir el pensamiento de la humanidad: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. En la filosofía antigua, siglo VI, siglo V a.C., los primeros pensadores, Parménides, Anaxágoras, Heráclito de Feso, Tales de Mileto, llamados pensadores matinales o presocráticos, buscaron respuestas en el ser, del ser en el cosmos. Su pensamiento, por tanto, fue cosmológico, con características ontológicas, es decir, su objeto de pensamiento fue el cosmos, el cual, para ellos, contiene leyes que se pueden interpretar por medio de la razón. Se pasa del mito al logos. Luego, de la filosofía antigua, esta filosofía clásica, tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, encuentran respuestas en la relatividad del ser, creándose así las ciencias: física, estética, política, teología, es decir, la diversificación del ser. En la etapa de la filosofía medieval, siglo II, siglo V después de Cristo, con los neoplatónicos y el nacimiento del cristianismo, el hombre encuentra respuestas en Dios. Santo Tomás, San Agustín, en su obra Confesiones, dan cuenta de ello. La preocupación principal es Dios. El pensamiento es un pensamiento teocrático. En la etapa de la filosofía moderna,
siglo XV después de Cristo, la base del pensamiento se encuentra en la razón del hombre. Luego entonces podemos decir que las respuestas se encuentran ya no en el cosmos, ya no en la relatividad del propio ser, ya no en Dios, las respuestas se encuentran en la razón. Es la era de la razón, surge el Renacimiento, y esto debido a que, después de filosofar acerca de cuestiones teológicas, como reacción, como protesta en contra de la postura tradicional, se habla precisamente de la razón. René Descartes es padre de esta filosofía y se llega a la conclusión de que no basta la inteligencia, sino que hay que explicarla adecuadamente. Pienso, luego existo. Hay un auge del empirismo y el humanismo, destacan Kant, Hegel, Hobbes, Spinoza, y es hacia el siglo XVII cuando surge la Ilustración. ¿Por qué es importante mencionar este dato de la Ilustración? Porque es la etapa científica del derecho penal. Como podemos dar cuenta, la búsqueda del saber, el hombre no puede vivir solo, se necesita con otro. En palabras de Martin Buber, teniendo esta posibilidad de ser con el otro, el hombre se complementa como ser de relación, en donde la primera relación es consigo mismo y la segunda tarea es comprender la relación con el otro. Aquí radica la posibilidad de trascender. Como hombre, como ser humano, como familia, como humanidad, entendiendo trascender como una aspiración hacia el bien. Aquí a lo que el pensamiento se refiere. Luego entonces, sabemos que es la capacidad de pensar y razonar la que nos confirma y nos define en un momento determinado nuestra existencia como hombres. Luego, como dice Martin Heidegger, el pensamiento es acción. Así, un auténtico acto de pensar significa poner el pensamiento en marcha. El hombre es el que tira, es el indicador. Somos, en palabras de Heidegger, signos por interpretar. Así tenemos que en la necesidad del otro creamos sociedades que manifiestan una realidad de personas primero, ciudadanos después. En esencia, hombres en un momento histórico determinado. En este orden de ideas, no es casual que desde la antigüedad las organizaciones sociales reflejen el pensamiento filosófico de la época. Desde la antigua democracia ateniense, pasando por la ciudad de Dios, el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado moderado, el Estado socialista, la lucha de clases de Marx, hasta el Estado democrático de derecho de la actualidad. Luego entonces, estaremos de acuerdo que conforme el hombre piensa, es que se manifiesta la organización social y política. Resumiendo, en palabras de René González de la Vega, en su obra Epistemología Jurídico-Penal, los precedentes en el conocimiento de derecho penal y lo que debe validarse, el hombre conoce, el hombre descubre, el hombre produce, el hombre razona, el hombre explica o trata de explicar. Bien, en este sentido es precisamente que en esta forma de pensamiento se manifiestan las sociedades. Y esas sociedades manifiestan intereses, objetivos y aspiraciones nacionales. Es decir, como es arriba, es abajo. Individualmente, el ser humano tiene sus propios intereses, sus propias aspiraciones y sus propios objetivos. En ese sentido, como lo platicamos, la primera relación es con uno mismo y después con el otro, creando así sociedades que manifiestan un estado determinado, un estado de las cosas determinado. En el caso de nuestro país, bueno, los avatares propios del siglo XIX, propios del ser humano, en esa búsqueda por saber, conocer y trascender, como lo decíamos, creó las bases que sirvieron ya en el siglo XX, con la Constitución del XVII, al establecimiento de la República que actualmente tenemos, del Estado que actualmente vivimos. Sin embargo,
y no es privativo del país, sino es a nivel global, ese Estado está siendo superado por un fenómeno delincuencial, así lo llamamos, por una manifestación, ¿sí?, antisocial llamada delincuencia organizada. Esta manifestación lo que busca es atentar contra ese estado de las cosas, contra esa manifestación político, social, que todos de manera democrática decidimos. Por eso, la importancia en el diseño de políticas públicas para poder combatir este flagelo, porque se atenta contra el Estado-Nación. Vamos a entrar al tema técnico de la delincuencia organizada un poco más adelante. Bien, en ese sentido, bueno, pues creamos el Estado Nacional. Desde luego, pues conocemos la historia de nuestro país, una historia plagada de altibajos políticos sociales que hasta nuestros días seguimos viviendo. No hemos podido definir claramente nuestro proyecto nacional. Pero bien, aquí quisiera hacer una breve nota, y dado que nuestro Congreso se refiere a la criminología, hacer un apunte propiamente de lo que como criminólogos debemos de considerar precisamente para salvaguardar la seguridad pública, que, dicho sea de paso, se garantiza por el derecho penal. Por eso iniciamos comentando los antecedentes filosóficos de la creación del Estado-Nación. Como ya se dijo, la forma de pensar nos determina en un momento histórico determinado, por eso somos como república, como Estado-Nación, con esos intereses, objetivos y aspiraciones nacionales que ya dijimos, nos manifestamos hacia el exterior, y esa metafísica requiere los medios para protegerse y para estabilizarse. En palabras de Parsons, sociólogo, hablamos de un sistema, ¿sí?, de un sistema político-social, de un sistema penal, ¿sí?, y en ese sentido, bueno, el criminólogo debe de abrevar esos contenidos de la política criminal, que forma parte de una política nacional que, como el sistema es comunicación, se retroalimenta y permite la estabilidad y la seguridad del sistema. Y hablamos luego entonces de seguridad pública, pues que lo público tiene que ver precisamente con lo que a todos nos importa, ¿no? En ese sentido, brevemente, ¿qué es la seguridad pública? Comentar sobre bien común, buen gobierno y política. Ahora bien, voy a hacer algunas consideraciones a propósito del tema. Partamos del punto que el delito es de importancia política, ya que es la base de la desorganización, lo que conduce a la pérdida de control político, pero también es un potencial unificador, un tema realista, entre otros, para recrear la comunidad. Este planteamiento ya en el pasado ha sido criticado, aduciendo que imaginación es una cosa y criminología es otra. Y yo diría que tiene razón, y coincidiendo con esta crítica, y es precisamente esta crítica la que confirma la necesidad de una nueva criminología basada en un realismo radical, porque como ya lo hemos estado comentando, es el pensamiento el que permite imaginar y crear, y al no imaginar, pues se desvincula de la realidad material manifiesta del pensamiento. Por ejemplo, no hay que olvidar que la fundamentación la fundamentación de la criminología con la escuela positivista estaba basada en un discurso darwiniano,
y de Spencer respecto de la selección natural, lo que fue acomodado políticamente por las oligarquías de la época para generar una cohesión en la naciente Alemania. Este pensamiento fue importado a América Latina y sirvió para crear nuestro sistema de derecho penal. ¿Sí? Pero bueno, lo estoy comentando para que veamos la trascendencia del tema y por qué lo que estamos actualmente viviendo no se encuentra la solución, porque estamos desvinculados de la realidad. ¿Sí? Estamos, si se me permite la expresión, confundiendo la gimnasia con la magnesia. Los postulados que sirvieron de base para crear el sistema de derecho penal, como ya lo dijimos, reciben sus contenidos de una ideología, de una filosofía, de un pensamiento darwiniano, ¿sí? Y spenceriano. ¿Sí? Claro, en la Alemania de 1800 lo que se buscaba era una cohesión social y el derecho penal tenía esa función de aglutinador, y en la naciente República Mexicana, con la problemática social que se tenía, también era un medio de control y un medio de estabilización del sistema. Sin embargo, con lo que actualmente se vive y con la evolución en el pensamiento del ser humano, ¿sí? Y lo que vivimos cotidianamente, el sistema ya no puede, ¿sí? Por eso es de especial importancia los criminólogos, ustedes como criminólogos, que aporten y que participen en la creación de esas políticas públicas con esta nueva visión, ¿sí? Bien, la crisis de la criminología se debe a la desaparición del positivismo, ¿sí? Por eso decíamos la evolución del pensamiento. Bueno, el positivismo, no hay que olvidarlo, nos vinculaba a ese estado, nos hacía ser y nos decía cómo ser, pero con las reformas constitucionales en derechos humanos el paradigma cambia y el Estado debe de estar funcionalizado en el ser humano, en el ciudadano. Sin embargo, todo fue construido con base en el positivismo y nuestro sistema penal tiene ese contenido. Como dijimos, la crisis de la criminología se debe a la desaparición del positivismo. Hay una crisis etiológica. Irónicamente, aumentó el índice delictivo cuando al mismo tiempo todas las causas conocidas de un delito ya se sabían y son sistemáticamente conocidas. La respuesta a esta crisis se da con la criminología sociológica, que incluyendo a la Escuela de Chicago, basada en el estructural funcionalismo principalmente, con estas explicaciones surgen tres escuelas criminológicas, separadas políticamente diferentes. La teoría del etiquetamiento, la teoría de la subcultura y, desde luego, la teoría de las políticas prácticas. Es tiempo de competir en términos de políticas concretas para salir del síndrome de la imposibilidad de la criminología ortodoxa. Esta no tiene la capacidad de cuestionar la política y ha generado un abandono de la etiología. Es desesperante, incapaz de generar políticas factibles. Estas políticas prácticas también darán distancia a los idealistas de izquierda que piensan que el delito no puede ser detenido sin una profunda transformación social. Eso es demagogia. Hoy en día se continúa negando la naturaleza moral del delito. Niega que esta elección es siempre hecha por las variaciones de circunstancias determinantes y que la negación de la responsabilidad hace fundamentalmente interpretar de manera errónea la realidad del acto delictivo. Entonces, esto es importante precisarlo, porque la delincuencia organizada sale de los parámetros de la criminología ortodoxa, porque estamos hablando de un fenómeno que lo que busca no es
es naturalmente manifestarse, sino que lo que busca es acceder al poder. ¿Sí? Por eso la delincuencia organizada es considerada como un tema de seguridad nacional. La delincuencia organizada está en la agenda de riesgos de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque atenta contra las instituciones. Bien, en ese sentido, bueno, la criminología nos sirve para dotar de contenido a la política criminal que desde luego crea la ley penal, el Código Penal, y en ese sentido se manifiesta. El derecho penal lo que busca es la protección de bienes que consideramos socialmente importantes. El bien jurídico tutelado es importantísimo precisamente porque en razón del bien jurídico se legitima la norma, se legitima la ley. Entonces, ¿cómo se crea esta ley penal? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Por medio de la criminología, que es la que le da contenido a la ley. Y esta ley crea o establece una teoría del delito que el objeto es el estudio de esa ley. ¿Qué se entiende por delito? Y entramos a un tema técnico penal que es el delito, el estudio del delito y de las penas. ¿Sí? Por un lado, la parte dogmática que nos da seguridad y certeza en la aplicación del derecho penal, y por otro lado la pena, que tiene que ver propiamente con la prevención general y con la prevención especial, que es una aportación de Klaus Roxin, que dicho sea de paso, la doctrina o la teoría funcionalista de Klaus Roxin recibe sus contenidos de la filosofía sociológica de Niklas Luhmann, ¿sí? Y a su vez de la teoría de los sistemas de Bertalanffy. En ese sentido, bueno, como podemos dar cuenta, es un círculo y está todo conectado. Por eso, si el Estado fue creado para dar seguridad, si el Estado fue creado para que coincidiéramos y que estuviéramos todos en un momento, en un determinado espacio histórico, con intereses, objetivos y aspiraciones nacionales, bueno, pues toda la política de ese Estado gira en torno a ese proyecto nacional. Pues, ¿cómo podemos garantizar la permanencia y la proyección de ese proyecto nacional? Por medio del derecho penal, ¿sí? Y se protege el sistema contra todo lo que atente contra ese derecho penal. Y como un subsistema de ese sistema general, pues está precisamente pues la criminología como la ciencia que se encarga del estudio de la génesis del delito y a su vez, como dijimos, le da los contenidos a ese derecho penal. Pero ¿cómo podemos darle contenidos, si se me permite la expresión, congruentes con la realidad que vivimos? Si el método que utilizamos tiene fundamento en una ideología que ya no tiene vida, bueno, pues tocamos con una realidad. Y en ese choque es que nos encontramos en un grave problema de seguridad pública, porque no se puede contener la delincuencia. ¿Cuál es? Si ya lo sabemos, todos sabemos como criminólogos y nosotros como derecho, como vos penalistas, ¿cuál es la génesis del delito? ¿Por qué sigue aumentando el delito? Bueno, porque esa metafísica positivista de la cual hablamos al principio se ha transformado. Entonces es necesario ir a una criminología radical, ¿no?, que nos vincule con la realidad y que desde luego de una forma multidisciplinaria como es la criminología nos hagamos de diversos información, contenidos para generar nuestras hipótesis y nuestras políticas, ¿no?, o incidir en la política. Bien, entonces se crea el Estado. Ese Estado
se constituye. Esa constitución manifiesta un orden, es decir, todo el andamiaje jurídico que le da vida institucional a ese Estado-nación. Y el derecho penal, decíamos, es el medio de estabilización y de seguridad y de protección de esa constitución, de ese Estado-nación. Por un lado el delito y por otro la pena. El delito, brevemente, lo entendemos dogmáticamente como una conducta típica, antijurídica y culpable, entendida la culpabilidad como la capacidad de ser sujeto del derecho penal. En ese sentido, la conducta se manifiesta en una acción o una omisión. El tipo, tenemos un tipo objetivo, un tipo subjetivo. La antijuridicidad, tenemos la formal, la material, que tiene que ver con la vulneración a la norma propiamente y la afectación al bien jurídico tutelado, respectivamente, es decir, formal y material, antijuridicidad formal y material, y luego la culpabilidad. Esto nos permite aplicar la ley de forma certera, ¿sí? De forma respetuosa de las garantías y los principios constitucionales. Por eso es importante la dogmática penal, la teoría del delito. Y en ese sentido, el Código Penal, que fue creado con estos contenidos criminológicos, bueno, se manifiesta en una parte especial, en una parte general y una parte especial. La parte general contiene los principios generales del derecho penal y la parte especial los delitos en particular, y es ahí en donde tenemos el robo, el fraude, el abuso de confianza como delitos patrimoniales, ¿sí? El homicidio con los delitos contra la vida, ¿sí? Y así todo el catálogo de delitos que conocemos. Ese derecho penal, para poder manifestarse, requiere del código de procedimientos. Un código de procedimientos que lo que hace es manifiesta la forma de encauzamiento de ese fenómeno llamado delito, de esa manifestación social llamada delito. Y nos dice cómo procesar, cómo llegar a aplicar el derecho penal, cómo llegar a manifestar lo que establece el Código Penal. Es decir, el delito de robo, comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena. Si la cosa tiene un valor superior a X cantidad de dinero, la pena será, bueno, ¿cómo llegamos a ese momento? Por medio del procedimiento penal, y se requieren desde luego las reglas del mismo. Y como ya decíamos, el pensamiento nos define en un momento histórico determinado. Nuestro país, al igual que el mundo, ¿sí?, dieron cuenta de que como seres humanos somos y debemos ser libres. Nada nos puede limitar. Por eso empezamos a hablar, sin llegar a establecer cuál es el origen del ser humano, bueno, sí coincidir todos en que estamos en este momento histórico determinado. Y en este momento histórico determinado, para poder trascender, aspirar hacia el bien, necesitamos la libertad. Y esa libertad debe ser garantizada y debe ser protegida por el Estado. Y de ahí todos los bienes que consideramos importantes como sociedad, el patrimonio, ¿sí?, y demás bienes que ya son producto de la creación económica, ¿no?, que tenemos en cuestiones de internet y demás, ¿no?, todo lo que consideramos importante. Bien. Entonces el derecho penal juega un papel importantísimo, porque es, insisto, ese protector de los bienes. Pero ¿cómo lo aplicamos? Decíamos, por medio del procedimiento, el código de procedimientos. Entonces,
de la mano como ha ido evolucionando el Estado, la forma de gobierno, también el derecho penal se ha manifestado y la forma de procesar los delitos. Decían y han escuchado que nuestro sistema penal era un sistema penal hasta antes de la reforma del 2008, un sistema penal inquisitivo. ¿Habían escuchado esa palabra? Bueno, porque ya explicamos al principio de la forma de pensamiento. Bueno, regresemos a la Edad Media en donde, oye, ¿qué tienes que decir? Tú te robaste la vaca. No, yo no fui. Bueno, a ver, principio de culpabilidad. Tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Entonces, amárrenlo con una cadena y una piedra, aviéntenlo al río, y si flota es inocente. Y si no, pues es culpable. Ah, bueno. Totalmente inquisitivo. De ahí viene la frase que conocemos de yo meto las manos al fuego y no, yo meto las manos al fuego por él. Pues es inocente. A ver, mete las manos al fuego y no pasa nada. Ah, es inocente. Y si se quema, es culpable. Bueno, ese tipo de procesamiento pues, totalmente contrario a la dignidad del hombre, ¿sí? Y se llegaba al exceso, ¿sí?, de llegar al castigo divino. Los códigos penales o los delitos estaban fundados en concepciones teológicas. Oye, te voy a castigar porque eso Dios no lo permite. Bueno, pero quién sabe, ¿no? Y entonces así fue como evolucionamos como sociedad y como humanidad. Y se crearon los sistemas de derecho penal para proteger a ese Estado determinado. Por eso decíamos cómo fue evolucionando la forma de Estado y la forma de gobierno. Conforme se fue dando la ilustración, por eso decíamos, es cuando surge la etapa científica del derecho penal y también podríamos decir humanista, ¿sí? Hay un libro muy interesante de esa época que como criminólogos los deben de conocer, que se llama De los delitos y de las penas, César Márquez de Beccaria. Y él viene a romper el paradigma de la prisión y de cómo deben de ser tratados, ¿sí? Y esa etapa tenemos a Jeremías Bentham y demás importantes antecedentes como italianos principalmente, ¿no? La escuela clásica, la escuela neoclásica italiana, ¿no? La Torcia Scuola, que viene a tener esa mediación entre una y otra, y ahí tenemos pues lo que nosotros casi lo sabemos como criminólogos, bueno, pues alombroso, ¿no? En esa época surge ya el estudio científico, ¿sí?, de lo que es el delincuente, el delito y el delincuente. Se empezó a preocupar, bueno, ¿por qué? ¿No? Se empezó a evolucionar. Pero teníamos ese proceso. Entonces, los jueces actuaban ex oficio, ¿sí? Es decir, sin que nadie dijera nada y solitos instruían las causas y castigaban. Y el Ejecutivo pues cumplía eso, ¿no? Entonces, así nos fuimos dando. Y sobre eso, pues nosotros, producto de la conquista, pues importamos todo ese pensamiento filosófico, ideológico, político, social, ¿sí? Y nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, pues era también inquisitivo. Fue transformándose hacia un sistema mixto, ¿sí?, conforme se fue dando esa lucha social para que se respetaran los derechos de las personas y las garantías mínimas para poder lograr ese propósito que es la aspiración a hacer bien, a garantizar nuestra libertad. Entonces, la Constitución del 17, sí, que es producto de una revolución, ya lo sabemos, pues crea todo un nuevo Estado. Se consolida lo que se venía esbozando desde el siglo XIX
y se manifiesta ya como un nuevo Estado-Nación, con una constitución que establecía claramente los principios que deberían de regir, y de ahí todo el andamiaje jurídico convencional. Pero el derecho penal seguía siendo un derecho penal inquisitivo, ¿sí? Nuestro código penal, nuestro código de procedimientos es de 1931, el federal, y no hay que perder de vista que en ese momento, como tenemos una república centralista, ¿sí?, todo se concentra aquí, y la población o la mayoría de los estados pues era preponderantemente rural. Por eso hablábamos todavía hasta antes de la reforma del Distrito Federal de un código penal en materia del fuero, para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Y bueno, pues ese procesamiento de los delitos se daba de esa forma. Por eso muchos de los excesos que actualmente todavía vemos, porque son reminiscencias de ese sistema, ¿sí? Oiga, ¿por qué? Porque soy la autoridad. No, cara. La autoridad, la Constitución establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Bueno, también hablaba Maquiavelo en el siglo XVI de que la forma de tener sometido un pueblo es la ignorancia. Pero si uno no sabe, pues lo que diga pues es, ¿verdad? Y entonces, pues como ciudadanos no estábamos enterados, porque por eso insistíamos y íbamos decantando poco a poco el positivismo, ese deber ser, adresado con una filosofía kantiana, ¿sí? Bueno, pues nos conminaba a ser de cierta manera. Pero, como todo, no hay mal que dure 100 años, pues empezamos todos a evolucionar, y las comunicaciones, y empezamos a ver y reclamamos esos derechos. Y llegamos a lo que tenemos actualmente. Pero nuestro sistema de procesamiento penal sigue siendo el mismo, o seguía siendo el mismo hasta antes del 2008. ¿Sí? ¿Por qué el 2008? Porque el 2008 es un parteaguas en lo que al sistema de enjuiciamiento criminal en cuanto al derecho procesal penal se refiere. El 18 de junio del 2008 es publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que le da vida al nuevo sistema de justicia penal. Un nuevo sistema de justicia penal que es preponderantemente oral y que se rige por principios de inmediación, contradicción, donde la presunción de inocencia se privilegia, es garantista, ¿sí? Y se deja ese paradigma que teníamos inquisitivo, ¿sí? Y entonces ustedes dan cuenta que ahora, por ejemplo, el Distrito Federal ya está operando ese sistema que le mal llamado de los juicios orales. ¿Por qué? Porque el juicio oral es la última etapa del sistema. ¿Sí? Brevemente les comento, el sistema acusatorio, adversarial, preponderantemente oral, tiene 3 etapas, que es una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Ahorita lo vamos a comparar, a ver, y lo vamos a comparar con el otro sistema para ya entrar al tratamiento propiamente de la delincuencia organizada dentro de ese sistema de enjuiciamiento criminal. Entonces, una parte importantísima, bueno, pues es el derecho penal que establece, el código penal que establece, o ahí se establece lo que son los delitos, las penas y desde luego pues los bienes que se buscan proteger. Pero ese código era insuficiente y se han creado leyes especiales. Si estamos hablando de la ley de propiedad industrial, hubo necesidad de crear tipos penales para proteger las ideas, las creaciones, porque eso permite ventajas económicas y redunda en la economía. Por eso hablamos hace un momento ya de tipos penales, producto de esta realidad económica que vivimos. Leyes especiales, como puede ser la reglamentaria del artículo 73 constitucional, fracción 21, que tiene que ver con el secuestro.
que hubo necesidad de crear una ley especial, porque el Código Penal ya no era suficiente. La ley de trata, ¿sí? Ahora la ley de desapariciones forzadas se está trabajando en el Senado. Entonces el derecho penal va evolucionando conforme se va manifestando esa evolución también social y también desde luego de los comportamientos penales o de las conductas criminales. Entonces hasta aquí tenemos claro cómo se crea el Estado-Nación, cómo se constituye, las reglas que generan el orden para poder garantizar ese orden, el derecho penal, cómo podemos aplicar ese derecho penal y las penas por medio del procedimiento. Y ese procedimiento en un principio era inquisitivo, producto de un pensamiento, de una filosofía, sí también, y ahora llegamos a un procesamiento garantista, respetuoso de la dignidad del hombre y de la presunción de inocencia y el debido proceso, que es el sistema acusatorio adversarial preponderantemente oral, que ya es vigente a partir del 18 de junio del 2008. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo inicia ese proceso? Bueno, con una denuncia o con una querella. Una denuncia, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictuoso, lo pone inmediatamente de conocimiento de la autoridad. ¿Qué autoridad? Pues de la policía, del Ministerio Público. Y los códigos de procedimientos, en este caso tenemos ya un código nacional que fue necesario para homologar los criterios, porque cada estado, por la propia soberanía que tienen, hacían pues lo que consideraban. Entonces imagínense qué certeza podíamos tener, ¿no?, como ciudadanos. En un estado se prohibía, se castigaba el aborto, en otro estado no. En un estado se castigaba la violación, en otro estado no, porque eran usos y costumbres y se robaba la novia, o sea, cosas que como una sociedad civilizada que aspiramos ser, pues teníamos que considerar. Entonces, el constituyente permanente vio la necesidad de reformar la Constitución y establecer dentro de las facultades del Congreso la creación de un código de procedimientos penales, y se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ese ya, para que lo tengamos muy claro, ya está operando en el Distrito Federal en los delitos no graves, ¿sí? Bien, y ese código, los códigos establecen qué se hace y qué no se hace en lo que a los delitos se refiere. Oiga, fíjense que mataron, bueno, ¿cómo sabe que lo mataron? No, bueno, porque se necesita un peritaje. Oiga, pues mire, no presenta signos vitales, lo cual significa que está muerto. Ah, perfecto, entonces el perito nos dice ¿a qué hora aproximadamente? Perfecto. ¿Cómo sucedieron las cosas? No, bueno, el criminalista, ¿no?, una prueba criminalística de los hechos. Oiga, pues, si es una mecánica, si fue una cuestión de tránsito vehicular, bueno, pues estamos hablando de quien priva de la vida a otro, pues es un homicidio, sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues la intención. Entonces, si fue un accidente, pues es culposo, es decir, no tenía la intención de hacerlo, no hay dolo. Y entonces pues, no se puede castigar un accidente. Todos nos podemos equivocar. ¿Y cómo resolver esa situación? Bueno, pues hay características que hay que observar. Si la persona manejaba en estado de ebriedad, pues es lo que conocemos como una acción libre en su causa, y aunque diga que no quería, el hecho de haberse puesto en un estado de inimputabilidad, pues lo hace responsable y tiene que pagar, ¿no? Porque lo que buscamos, insisto, es la protección de la sociedad, ¿sí? Entonces, inicia la denuncia o querella. Querella, pues tiene que ver un delito. El derecho penal,
lo quiero comentar, es de última ratio, le llaman. O sea, nadie quiere llegar al derecho penal. Nadie quiere tener que ver con agencias del Ministerio Público y con policía. Nada. Es como en las familias, pues no queremos castigar al niño, no queremos darle una nalgada, ¿sí? Nadie quiere eso. Es como los papás antes, yo me acuerdo que me decían, mi mamá, no, me duele más a mí que a ti. Yo, no, por favor. Imagínense. Entonces, me duele más a mí que... Pues sí, pero era necesario para mantener ese orden. Sí, ojo. Entonces el derecho penal es esa violencia institucionalizada que legítimamente le dimos al Estado para protegernos, ¿sí? Y hay que tener esa fuerza, por eso nuestros policías y los militares están armados. Y si no, díganme lo que pasó en Jalisco y si no es necesario tener ese tipo de fuerza, ¿verdad? Entonces, nadie quiere llegar al derecho penal. Y entonces están las reglas ahí en el Código Penal. Dicen, oye, no puedes matar, no puedes violar, no puedes robar, no puedes... Y se establecen las reglas. Y entonces cuando eso pasa, el procedimiento que se sigue lo establece el Código de Procedimientos. El inquisitivo que teníamos anterior, o mixto, más que inquisitivo porque ya tenía algunas cuestiones acusatorias, pero bueno, ese código del procedimiento anterior, y ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estamos en presencia de un delito, inicia denuncio querella. El Ministerio Público, que es el facultado constitucionalmente para investigar, pues es el experto, ¿sí? Es como, discúlpeme el comentario, pero lo hago con mucho respeto y de una forma didáctica, pues es como el doctor, ¿no? Pues voy al doctor cuando me siento mal y él es el experto y en una consulta de gabinete me va a poder decir, no, pues tómese una aspirina, o sabe qué, mejor hay que hacerle unos estudios porque tiene un tumor en el cerebro, ¿no? Pero tiene que ser un especialista, alguien que sepa. Entonces, el técnico, el especialista en el derecho penal es el penalista, el defensor por un lado y el Ministerio Público por parte del Estado. Es el experto en el derecho penal. Entonces a él acudimos a darle la noticia a criminis, a decirle, oiga, pasó esto. O la policía en funciones de seguridad pública, oiga, los radios, ¿sabe qué? Me encontré aquí tirado un señor, parece que está borracho. Es su apreciación. Llegan los peritos y dicen, no estaba borracho. Este fue un homicidio y lo vinieron a tirar aquí. Ah, perfecto. O sea, y son los expertos, por eso la Constitución dice, artículo 21, el Ministerio Público se encarga de la investigación de los delitos, auxiliado, palabras más, palabras menos, por la policía y por los peritos, ¿no? Son auxiliares directos del Ministerio Público. Y entonces, oiga, fíjese, y entonces el Ministerio Público empieza a investigar e inicia, en el nuevo sistema se llama carpeta de investigación, pero todavía lo que conocemos como averiguación previa. Se le da un número e inicia la investigación y empiezan a recabar las pruebas, testigos, la señora que estaba en el local, y empieza el familiar, no, pues es que tomó un taxi y se fue a una fiesta y a ver los de la fiesta, y empieza a investigar, y cada testimonio le va a dar datos, le va a arrojar datos de pruebas, ¿sí? Hasta llegar a una hipótesis. Esa investigación es un conocimiento científico, como una investigación científica, ¿sí? Necesita las pruebas para manifestar el conocimiento. La hipótesis, ¿cuál es? Pues el delito. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Hay que probar que se le privó de la vida. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces inicia la investigación, ya que tiene la respuesta a esas preguntas, entonces ese expediente de averiguación previa lo manda al juez. El juez tiene la jurisdicción, tiene el poder de decidir si ese hecho que le ponen de conocimiento es o no un delito. El Ministerio Público consigna y ejercita acción penal hechos probablemente constitutivos de delito, ¿sí? Y el juez determina, y entonces se abre una instrucción
radican el expediente, inicia el famoso término constitucional, las 72 horas o 144 ampliado para ofrecer pruebas, y se determina la situación jurídica con un auto que los jueces se manifiestan o se pronuncian o hacen sus decisiones, dicen sus decisiones por medio de autos y sentencias. Las sentencias pues, resuelven la instancia, y el auto, pues, por excepción, todo lo que no le ponga fin, pues es un auto. Entonces, en este caso, pues es un auto de término constitucional, que puede ser un auto de formal prisión o un auto de sujeción a proceso. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que la pena que establece el delito sea privativa de la libertad. Si es privativa de la libertad, estamos hablando de un auto de formal prisión. Entonces, se inicia ese proceso, se abre la instrucción, depende la medida, depende los años de la pena, estamos hablando si es un proceso sumario, si es un ordinario, ¿sí? Y se abre la instrucción donde el juez empieza a averiguar. Otra vez, usted dice, otra vez, el Ministerio Público había hecho, sí, otra vez. Y entonces el juez empieza a desahogar pruebas. Otra vez los testigos que ya habían comparecido ante el Ministerio Público, otra vez vuelven a presentarse. Y entonces el juez, una vez agotada la instrucción, cierra, se va a las conclusiones y la audiencia de vista y viene la sentencia. Y se determina qué hay. Si se le pone una pena o no se probó y se le da la libertad. Ojo, digo la libertad, ¿por qué? Porque una particularidad de ese sistema inquisitivo es la prisión preventiva. Es decir, lo tengo detenido para averiguar. ¿Sí? O sea, tú dices que no cometiste el delito, muy bien, vamos a probarlo, pero mientras vente al reclusorio. ¿Sí? Y vemos casos de gente que todavía está siendo procesada de 2, 3 años y ahí sigue. Aunado desde el principio cómo inicia, ¿no? Las policías y el Ministerio Público, y regrese mañana y espéreme, le voy a conseguir a usted también. Entonces, todo eso provocó, ¿sí?, que nos transformáramos como sociedad. Por eso decíamos desde el principio que somos producto de una idea. Y son esos intereses, objetivos y aspiraciones los que nos definen en un momento determinado. Entonces se fue transformando y fuimos nosotros dándonos sistémicamente, se comunica, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos evolucionando y llegamos ciudadanos a las posiciones, de toma de decisiones, los políticos, las cámaras de senadores, las cámaras de diputados locales y la federal. Y entonces llegamos a la conclusión que eso que se estaba viviendo no era congruente con un ser humano, no se le puede tratar así a un ser humano. Oigan, ¿y la víctima? No, pues es el Estado, ¿no? Espérenme, hay una persona de carne y hueso que resintió materialmente esa afectación. Bueno, entonces pues vamos a considerarla. Y viene la reforma constitucional de 1994-93, que por cierto, esa fue una gran aportación de una gran criminóloga, a la cual a mí respeto y agradezco porque me ayudó bastante en mi formación profesional, la doctora Lima Malvido, María Lima Malvido. Ella fue de las precursoras del tema de las víctimas del delito, ¿sí?, de la atención a víctimas del delito. Entonces se vienen dando sus esfuerzos, se fue transformando la Constitución y se hizo un apartado dentro del 20 constitucional. Ya no solamente va a tener el probable responsable de todos estos derechos, hay que equilibrar, y entonces la víctima, un apartado B, a ver, la víctima también tiene derecho. Y entonces se genera un apartado y en todas las disposiciones se establece hasta llegar a lo que actualmente tenemos, que es una ley general de víctimas y una comisión nacional ejecutiva de víctimas. Bien, entonces todos esos excesos que se veían, pues llegamos a la conclusión de que no era humano, eso no, ya no, es como hoy en día, ¿no? Pues ya los niños, tenemos la Convención de los Derechos del Niño,
hay una ley, ¿ya? Sí. Bueno, antes, pues, yo todavía pertenezco a esa generación en donde pues, la frase famosa era de con sangre la letra entra, ¿no? Y era permitido a los profesores jalar las patillas y hincar con las corcholatas ahí en la esquina, poner las orejas de burro, ¿sí? Yo siempre estaba ahí sentado. Pero bueno, entonces todo eso, imagínense, ¿no? El propio profesor buleando ahí al niño. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de temas eran parte de lo que se vivía en esa época y que vivimos. Entonces se fue transformando y se hizo esa gran reforma constitucional del 2008. Que dijeron, ya basta, esto ya no puede seguir. Tenemos que crear una institución con estas características. Y entonces se crean las procuradurías y se les cambia a fiscalías. Las policías, oye, vamos a capacitarlas. ¿Sí? Tienen que saber qué es el lugar de los hechos, porque ya no puede llegar el Ministerio Público, oiga, y las botas ahí todas y no acordonó, no, y las pistolas, no, pues ya se las robaron, no, pues quién sabe, no, pues ya no hay cuerpo del delito, ¿no? Bueno, todo eso, pues es lo que se estableció en la reforma constitucional y está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces se le quita al Ministerio Público esa facultad que tenía como si fuera un mini juez, ¿no? Porque uno llegaba a la agencia del Ministerio Público, todavía, ¿no? Todavía. Faltan unos años para que se opere a plenitud. El próximo año se vence el transitorio que establecía una vacatio legis de 8 años para la entrada en vigor del Código Nacional, del procedimiento acusatorio. Entonces ya vence, ¿no? Entonces, gracias. Sí. Entonces, en ese sentido, el Código Nacional viene a revolucionar, ¿sí? Y esa reforma es la manifestación de esa reforma. Entonces, el Ministerio Público se le quitan esas facultades como un mini juez que había que llegar ahí, oiga, por favor, no, ya, solamente tiene la facultad de recabar datos de prueba. Y cuando existe la posibilidad ya de que se manifieste un hecho que la ley califica como delito, en ese momento solicita la comparecencia o solicita una orden de aprehensión ante un juez de control y se abre esa etapa que es una investigación complementaria ante un juez de control, el cual va a verificar la legalidad de la actuación de esa investigación. Ya el Ministerio Público no lo puede hacer como antes. Y todas esas pruebas, ¿sí?, se van a desahogar ante el juez, no el Ministerio Público. Y entonces es la etapa de juicio oral. Pero antes de llegar a la etapa de juicio oral tenemos que pasar una etapa filtro, que es el verificar y evaluar si esas pruebas efectivamente son o no suficientes para demostrar la hipótesis del Ministerio Público, es decir, la acusación, si fueron obtenidas de manera lícita, ¿sí? Si no, pues no tienen validez. Y esa etapa intermedia determina si efectivamente se apertura o no el juicio oral y el juicio oral. Entonces, así es como se procesa con este nuevo sistema de justicia penal. Pero ¿por qué, para finalizar nuestra intervención, por qué la trascendencia de nuestro tema, que es el tratamiento de la delincuencia organizada en el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, porque el fenómeno de la delincuencia organizada no es una delincuencia común, como ya dimos cuenta, sino que, ¿sí?, es un poder que se erige y que atenta contra las instituciones, contra el Estado Nacional. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Yo, haciendo un poco de mayéutica, digo, ¿cómo lo tratamos? Con el sistema que les acabo de platicar, que privilegia la presunción de inocencia, que se privilegia, es garantista, ¿sí? Híjole, pues, quienes son defensores del humanismo y el garantismo, decimos, sí, así tiene que ser. Pero quienes no son tan románticos y son más realistas dicen, oye, no, espérate. Los de Jalisco, el tema ese de Jalisco, híjole, pues, tiene que tener un tratamiento especial, ¿no?
cuál es ese tratamiento especial? Pues que tenemos una ley especial que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que define qué es delincuencia organizada. Y en la Constitución se establecen instrumentos legales como son el arraigo, ahí está constitucional. La ignorancia, pero ¿delincuencia organizada es igual a cártel? No, delincuencia organizada, mire, le voy a, si me permiten, ya nos pasamos un poquito de lo que nos habían dicho, pero le voy a leer textualmente la definición de la ONU y la que nosotros tenemos en nuestro código de procedimientos. Mire, dice, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, establece cuando 3 o más personas acuerden o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado los siguientes. Y viene un catálogo en el artículo segundo que nos dice cuáles son los delitos que comete la delincuencia organizada, con estas particularidades: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, robo de vehículos, robo de hidrocarburos. Pero tiene que ser como lo establece la definición del artículo 2, y repito textualmente, cuando 3 o más personas acuerden o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos que le acabo de leer. Esa es la delincuencia organizada. ¿En nuestro Distrito Federal hay delincuencia organizada? Bueno, nuestro jefe de gobierno dice que no. Pues no hay. Acuérdense que el jefe siempre tiene la razón. Pero no hay delincuencia, sí, pero común. Y no hay que confundir la delincuencia organizada con las pandillas, la asociación delictuosa, que también lo prevé el código, ¿sí? Que se pueden juntar 3 o 4 personas con la intención de ir a robar la tienda, por ejemplo. Pues eso no es delincuencia organizada, es una asociación delictuosa para cometer un robo. La delincuencia organizada, estamos hablando ya de elementos subjetivos específicos distintos del dolo, técnicamente lo conocemos así, que hay que colmar. Es decir, dice aquí, acuerden o se organicen, ¿sí? El acordar u organizar tiene un contenido semántico y desde luego en la realidad. Entonces estamos hablando ya de una maquinación de 3 o más personas para, ¿sí?, cometer el delito contra la salud, el tráfico de órganos, el tráfico de indocumentados, de una forma permanente o reiterada. O sea, ya es una organización delictiva, ya estamos hablando de delincuencia organizada. ¿Sí? Entonces, en el Distrito Federal hay muchas manifestaciones delincuenciales, producto, desde luego, de la complejidad y de la diversidad que tenemos en la capital. Pero no dudo, y esto lo pongo así, ¿verdad?, que probablemente también exista manifestaciones de la delincuencia organizada. Pues, por ejemplo, vimos ahora que se encontraron unas cabezas o unos cuerpos ahí en Azcapotzalco, ¿no? Y luego el tema del fulano que fueron a rescatar y que dijo él, ¿no?, está en los medios, que era del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, son cuestiones que hay que poner atención, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, acercarnos a los mecanismos de participación ciudadana de nuestra colonia para acceder a esa posibilidad de toma de decisiones, ¿no? Y orientar lo que queremos, ¿no?, manifestándonos claramente. Pero bueno, concretamente, si no te va a hacer política y voten 7 no, pero sí vayan a votar, eso sí. Pero bueno, sí hay que tener claro
qué es la delincuencia organizada y por qué tiene este tratamiento especial, ¿no? Por la capacidad que tienen de organización, de armamento, y que el propósito que persiguen pues es el de cometer estos delitos, pero la riqueza que generan producto de estos delitos, ¿sí?, pues está también poniendo en jaque a la economía, ¿sí?, a la economía organizada. Por eso el lavado de dinero es tan importante combatirlos, porque son las estructuras financieras de esa delincuencia organizada, ¿sí? Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Entonces, por eso se creó en el 2012, pero fíjense cuánto tiempo tiene que, sabemos, veo, hay quienes son muy jóvenes, pero imagínense desde los 80s que ya se hablaba de cárteles y demás. Yo tenía algunas consideraciones técnicas muy puntuales de la delincuencia organizada, los convenios que se han firmado en México, la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988, me parece, ahí se estableció por primera vez el tema de delincuencia organizada y demás. Bueno, es hasta el 2012 donde se crea una ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, imagínense, para vigilar y controlar los recursos que, si son ilícitos, no ingresen a la economía formal, imagínense. Pues estamos como que desfasados, ¿no? Entonces por eso es el Estado se está manifestando tan agresivo en el combate de este flagelo, porque tenemos que recuperar los espacios públicos, tenemos que recuperar la vida ciudadana, social, ¿verdad? Y entonces ya estamos hablando de temas como terrorismo, fíjense, ¿no? Narcoterrorismo, hablaban del tema de Jalisco, ¿no? Entonces, creo que lo dejamos ahí, es un tema que da para mucho. Y lo que sí, concretamente, en lo que nuestra intervención se refiere, la delincuencia organizada, como ya lo explicamos, tiene un tratamiento especial dentro del nuevo sistema de justicia penal. Y es así, como lo establece el fundamento constitucional y la ley especial, y con las particularidades técnicas, arraigos, intervención de comunicaciones, prisión preventiva y las pruebas que establece la propia ley federal contra la delincuencia organizada. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Agradecemos la valiosa participación del maestro Marco Antonio López Valdés y solicitamos al licenciado Luengas que nos pueda hacer entrega del reconocimiento. Ok, un agradecimiento especial por participar en este congreso y sobre todo agradeciendo al maestro Marco Antonio López Valdés con su conferencia Tratamiento del fenómeno de la delincuencia organizada en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias.